Vamos ahora a continuar con todo lo que tiene que ver con la creación de este microservicio del concesionario. Sí, pues por acá lo que tenemos es esto y sabemos que estamos trabajando sobre este microservicio, que será el microservicio de parametrización de vehículos, ¿sí? Con pues, algunos otros datos. Por lo tanto, pues no vamos a tener todo este conjunto de modelos o de entidades ahí incorporados, sino solamente estas. Pues para ello también quisiera yo venir nuevamente, me gusta apoyarme en la documentación del loopback, en esta imagen es fundamental para esta clase. Vamos nosotros a, bueno, o en el video anterior habíamos revisado que teníamos los controladores, teníamos los repositorios, data sources, modelos y ya está, ¿sí? Esas carpetas pues están presentes acá en el proyecto, en la carpeta source, acá está controllers, data sources, models, repositories. Listo. Pues hay algo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Yo no, digamos, por tiempo no me puedo poner acá a llenar un documento. Sin embargo, sí es algo recomendado para ustedes que lleven una documentación específica del nombre del proyecto, porque ahora ya no vamos a tener un solo proyecto, ¿sí? Ahora vamos a tener un conjunto de proyectos. Cada microservicio debe ir en un proyecto. Entonces, por ejemplo, ustedes que deben considerar, pues, ¿cómo se llama? Se llama MS Concesionario Vehículo, creo. Vehículo. Listo, ese es como tal el título que tiene el proyecto. Y además podemos definir que el puerto, bueno, este texto no me va, el puerto por el cual se va a escuchar, bueno, este lo podemos dejar por el puerto 3000, ¿sí? Por el predeterminado que viene. Pero ya los demás, para poder que sobrevivan o convivan entre ellos, vamos a asignarles un puerto diferente. Entonces, es necesario que definamos, bueno, dentro de esto, o sea, en un documento en Word, cuáles son los componentes de este microservicio. Bueno, es vehículos, fotos, proveedor, marca y categoría, y cada uno tiene estos campos asociados. Es decir, esto debe ir dentro de ese documento de análisis del sistema, dentro de la parte de arquitectura, definición de la arquitectura, para que llevemos un control. Entonces, pues todas estas relaciones también se van a marcar. Bueno, el proveedor está relacionado con el vehículo o simplemente mostramos este mini diagrama, ¿sí? Y lo describimos y hacemos referencia a él dentro del texto. ¿Yo qué voy a hacer? Simplemente acá, pues voy a llevar un control de cuál digamos, cuál microservicio está escuchando por cuál puerto y cómo se llama el proyecto por lo menos. Y pues acá gráficamente sé cuáles son las entidades que posee ese microservicio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a realizar acá? Lo primero está relacionado con la construcción de... vamos a revisar acá de la base de datos, ya la tenemos, ¿sí? La base de datos sabemos que va a trabajar con MySQL, ¿listo? Pues para el MySQL ya sé que debo acá agregar o iniciar el SAMP, inicio Apache, inicio MySQL, el Apache para administrar la base de datos y ya lo podemos administrar por acá. Ver, tenemos ya nuestra base de datos concesionario DB. Ya está creada la base de datos, pero no tenemos tablas asociadas. Ahora, pues vamos a iniciar, digamos que la creación de elementos. Entonces, ya tenemos la base de datos, pues el siguiente paso que debemos hacer será crear el data source. Vamos a dedicarnos a crear ahora el data source. Entonces, para ello, simplemente voy al Visual Studio y a través de la consola voy a hacer zoom in acá para que ustedes lo vean bien. LB4 y a través del comando data source, yo le voy a decir que me genere una nueva fuente de datos. Acá me va a empezar a preguntar algunas cosas. ¿Cuál va a ser el nombre del data source? Yo lo voy a llamar MySQL, ¿sí? Un nombre, se puede poner el nombre que se desee, pero pues
voy a generar un data source con MySQL, pues entonces le voy a poner ese nombre. Y él me va a preguntar, selecciona el conector para MySQL, o para, no para MySQL, sino se refiere a este nombre que yo le asigné acá. Y si venimos acá, esto es el conector. Mire que él automáticamente le estoy diciendo, genéreme un data source, pero él sabe que para que ese data source llegue a la base de datos necesita un conector. Por ello, entonces acá vamos a decirle qué tipo de base de datos es. En memoria, es decir, en memoria temporal dentro del navegador, en memoria de un conector de llave de valor, o unas bases de datos de IBM. Fíjense, ahí tiene IBM bastantes bases de datos porque es justamente un framework de IBM. Muy bien, tengo por acá Cassandra, tengo gRPC, Redis, MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, una OpenAPI, servicios REST adicionales, Web Services de SOAP, Couchbase, Neo4j, Twilio, el conector de Twilio directamente lo podemos tener acá, Kafka, bueno, acá hay una gran cantidad, ¿sí? Y vuelve y empieza, es decir, esto es como circular. Pues yo lo que voy a hacer es conectarme a través de MySQL. Si recuerdan ustedes que habíamos visto el ranking de las bases de datos, habíamos visitado ese sitio web en algún momento, teníamos que las bases de datos relacionales más importantes estaban encabezadas por Oracle, luego MySQL, luego estaba SQL Server de Microsoft y finalmente el PostgreSQL, es decir, las 4 bases de datos relacionales más importantes a nivel mundial están acá soportadas por Loopback. Esto es pues muy bueno. Yo voy a elegir entonces MySQL, oprimo Enter y ya está. El que me dice, pues ya va a tener ese conector de MySQL soportado por StrongLoop. Ya les dije que StrongLoop es el proyecto de Loopback dentro de IBM. Me está pidiendo una cadena de conexión hacia el MySQL. De momento no se la voy a asignar, ¿sí? No se la voy a asignar. Lo que sí le voy a decir es el host. En este momento va a ser el localhost, porque es un host local que tenemos acá para ello. El puerto es el 3306, creo. Ahora lo confirmamos y si es del caso, si nos equivocamos, ya lo revisamos y les muestro cómo modificar. El usuario va a ser root. El password va a estar vacío porque, digamos, cuando nosotros generamos esta conexión con SAMP para el MySQL, el usuario es root, pero se genera sin una contraseña. ¿Qué base de datos es? Pues la base de datos se llama concesionario-db. Voy a ver si la copio acá y la pego por acá. Ahí está. Concesionario DB. Muy bien. Y entonces él me dice, se está creando este archivo en source, data sources, MySQL, a ver, mysql.datasource.ts. TS es por TypeScript. Acá ustedes no se van a asustar por un lenguaje adicional. TypeScript es muy similar a JavaScript y pues en realidad el TypeScript cuando se compila, que es el proceso que haremos en un momento, pues vamos a darnos cuenta que es lo que genera son archivos JavaScript. ¿Sí? Entonces pues está muy bien. Listo, entonces me dicen que el data source MySQL se ha creado en la carpeta source data sources. Y fíjense que acá está en verde, es decir, hay algo nuevo allí. Y ya tenemos el mysql.datasource. Y acá está. Mire la configuración de este data source. Esto es código generado por el loopback directamente. Y acá tenemos la configuración. Entonces, el nombre es MySQL. La URL, pues si yo quiero una URL específica, pues la puedo componer. Si no, con los otros datos, el mismo loopback se encarga de generar la URL. Hasta el localhost, 3306 el puerto, el usuario root, el password vacío y la base de datos es esta. Muy bien, esto para simplemente conectarnos a la base de datos. Ya sabemos que en este momento tenemos la base de datos, tenemos el data source creado
E internamente, cuando creamos el data source, él se demora un poco descargando el conector y poniéndolo a disposición. Es decir, si revisamos acá la consola, vamos a ver, dice Loopback Connector, mira, Loopback Connector de MySQL en la versión 5.4.4 y listo, ya la descargó. Es eso. ¿Y cómo lo podemos revisar? En Node Modules, por acá debe estar el Loopback, con arroba, sí. Vamos acá. Loopback, tal vez por acá. Por acá. En alguna parte puede estar el nombre de ese paquete. Loopback Connector MySQL, mírenlo acá. Y es todo esto que trae acá internamente. Este es el paquete que agregamos. Sin embargo, ese paquete depende de otros 14. Entonces, pues él lo trae. El Loopback Connector, bueno, trae varias cosillas por ahí. Él debe estar por ahí dependiendo de otros paquetes. Ahí está como demostrado porque se hace y cómo se agrega esto. Muy bien. Entonces, de esta manera podemos nosotros agregar este data source. Cuando nosotros vayamos a trabajar, por ejemplo, con la parte de usuarios que es MongoDB, pues en la aplicación que creemos para desarrollar este microservicio de usuarios y rol, pues agregaremos un data source de MongoDB. En todos los demás, pues agregaremos un conector a MySQL. Si tuviésemos que trabajar directamente nosotros acá agregando, digamos, desde este mismo, accediéramos a MySQL y a otra base de datos de MongoDB, pues lo podríamos hacer sin ningún problema. Es decir, dentro de Data Sources, acá podemos nosotros crear múltiples archivos de conexión a bases de datos, ¿sí? Pero pues eso lo veremos más adelante. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud con respecto a esta creación de fuentes de datos de Data Sources. Muy bien. Entonces, Pero como mira el puerto, que vamos a mirar. el puerto, no, sí, es el 3306. Ah, ese puerto, de igual forma, MySQL port 3306. Sí, acá está, el puerto del MySQL. Ese, Profe, yo no tengo sé. una pregunta. Sí. ¿Cómo hacemos para saber qué puertos podemos usar para localhost? Ok. Porque normalmente es el 8080, 3000, pero ¿qué otros podemos usar? Muy bien, listo. Pues los puertos de TCP. Vamos a empezar. Port range. Acá está. Desde el 1024 de TCP/IP, sí, hasta el 49151. No, esto es un artículo. A ver, no sé, hasta en Wikipedia puede ser. Puertos de red. Ver, por acá puede estar hasta el 22, que es de TCP, de SSH, que esto es con FTP también. El 21 con FTP, el 80 por acá vamos a verlo, 80 es HTTP, que es para pues, todo lo de transferencia de hipertexto. Y hay unos específicos, pues acá. Sin embargo, vamos a ver si desde el hasta 45, puertos desde 1024 hasta 49.151, TCP, UDP, TCP, TCP, todos estos TCP son soportados para nuestros trabajos, ¿sí? Digamos que uno por, por costumbre, pues utiliza, cuando hablamos de acceso por URL, pues hablamos del 80, 81, 82, o el 8080, 8081, 8082, no hay ningún problema. Para los backend, pues muchas, o sea,
por estándar, no sé, de desarrollo, uno utiliza el puerto 3000 o el 3001 o el 3002 y así se va incrementando, pero pues eso se puede consultar acá directamente. Todos estos que soporten TCP, ahí está. Esos los podemos utilizar nosotros. No sé si así se le responde la inquietud. Sí, profe, muchas gracias. Vale, listo. Muy bien, entonces así finalizamos esta parte de creación de data source o de fuentes de datos acá en Loopback.